Les voy a compartir, a ver, voy a buscar la unidad bibliográfica porque parece que la miran muy poco, ¿ya? Y esto es importante tenerla en cuenta. Les voy a compartir la pantalla, ¿bien? Nosotros la semana pasada estuvimos viendo demografía, habíamos visto un videito, y ustedes la unidad bibliográfica, bueno, tienen mucha información. Y también, bueno, lo que son las definiciones, las medidas que se usan en demografía, lo que es, vamos a iniciar, darle una miradita así desde el inicio, para que no se olviden que este material hay que leerlo, ¿bien? Que es importante porque cuando nos encontramos en la clase, lo que nosotros vamos haciendo con un PowerPoint, que es un resumen, vamos mirando o desarrollando los contenidos. Bien, dentro de la unidad ustedes tienen lo que es demografía, lo que define la población, bien, nos va haciendo una aclaración y también nos va explicando lo que es esta ciencia de demografía, bien, y nos va diciendo qué es lo que hace, cómo cuantifica la población, por ejemplo, por volumen, por estructura, por distribución geográfica, bien. Y esto también, el volumen va a ser, por ejemplo, la fecundidad, cómo va creciendo esta población, la estructura, la distribución geográfica. Y acá tenemos que lo podemos medir por fecundidad, por mortalidad, etcétera, y las migraciones que se generan. También tenemos los datos, ¿bien?, que las sacamos de fuentes primarias. Las fuentes primarias es lo que yo consigo como investigador, los datos que consigo yo. Y las fuentes secundarias, bueno, son esta bibliografía a la cual yo accedo para sacar información. Generalmente son los censos, los registros que suelen tener las poblaciones o los municipios o diferentes fuentes a las cuales yo puedo acudir. Bien. En un pasado, por ejemplo, se acudía mucho a la información o a los registros que había en las iglesias, ¿no? Dependiendo de cualquier tipo de iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, habían registros de los feligreses, de los matrimonios, etcétera, de las personas que nacían. ¿Bien? Acá también nos está hablando de esta transición demográfica. ¿Se acuerdan que también lo vimos en el video? ¿No? Las fases que esta tiene, ¿no? Una pre-transicional, la transición incipiente, etcétera, la transición, una transición avanzada, que lo fuimos viendo en la explicación que fuimos dando la clase pasada. Luego vemos cómo en las diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, la primera hay una alta fecundidad, pero también hay una alta mortalidad, ¿bien? Porque recuerden que la primera transición es donde había mucha pobreza, se morían mucho, no se alimentaban bien, etcétera. Lo mismo pasa en la segunda fase. En la tercera fase ya las condiciones, ¿no?, de las personas empiezan a estar mejor, y esto también hace que nazcan menos, pero que mueran en una edad más tardía. La estructura, bien, nos va a referir, ¿no?, cómo se compone la población, cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos niños, cuántos adultos, ¿no? Y nos va a ir dando esta estructura de población. Luego tenemos también las pirámides, que esas las vimos, bien, que nos van a mostrar cómo es esta población, bien. Entonces, esto todo está en la unidad, ¿no? Así que por eso les digo que la migren. Por ejemplo, acá tenemos, si miramos esta pirámide, decimos que es una pirámide expansiva, ¿bien? Que es una población que está creciendo. Fíjense en la base de esta pirámide, ¿no? Es muy ancha y tiene una población muy joven, ¿bien? Después vamos a encontrar esta pirámide estacionaria, donde hay nacimientos, pero también hay pocas muertes, entonces se mantiene. Y la constrictiva en que ya empieza a haber una situación intermedia, en que no hay tantos nacimientos. Bien,
la distribución geográfica, cómo se distribuye la cantidad de población en un territorio. Bien, y así todo esto. Les digo, ¿por qué? Porque esto es importante leerlo, no dejarlo de lado. Bien, y acá ustedes tenemos, por ejemplo, los componentes demográficos, ¿no? Nos habla de la mortalidad y así las medidas que vamos a usar para medir esto, las tasas, la esperanza de vida y los indicadores que ya lo vamos a ver. Hoy espero que podamos ya iniciar a ver los indicadores epidemiológicos que nos van a hablar de esto. Al final, aquí son las medidas que vamos a ver. Ustedes tienen dos videitos. Y esto, ¿no? Si ustedes entran aquí, ¿alguno entró en la unidad bibliográfica? Yo todavía a esa no llegué, profe. Bien. Entonces, vamos a ir viendo, chicos, porque es importante que sepan que todo el material que tienen. Vamos a ver si... Bien. Avísenme si se escucha, me hacen un dedo arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la demografía. ¿Y qué es la demografía? Bueno, para comenzar, decir que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas desde un punto de vista cuantitativo, interesándose por su tamaño, estructura y distribución geográfica en un momento dado, así como por los cambios que experimentan al transcurrir el tiempo y las leyes que determinan esos cambios y los cálculos que permiten preverlos. También decir que su objetivo fundamental era y sigue siendo cuantitativo. La demografía se limita al estudio cuantitativo de la población y al estudio de atributos como la edad, sexo, estado matrimonial, entre otras cosas. Y por último, debemos decir que según la concepción cuantitativa, algunos estadísticos especializados en la demografía la definen como la descripción estadística de las poblaciones humanas o como estadística aplicada a la población. Pero hay más para saber sobre la demografía y para entenderla, porque debemos decir lo siguiente. Decir que la demografía también es el análisis de las causas y consecuencias de un número determinado de habitantes de la evolución de ciertos fenómenos como es el caso de la natalidad, la mortalidad y migración que tienen que ver con ese número. Además, estudia la estructura de la población, edad, sexo, estado civil, distribución espacial, entre otras cosas. Sigamos hablando sobre la demografía, en este caso hablar sobre el objeto de la demografía. Bueno, para comenzar, decir que, como bien dijimos antes, es el estudio de las poblaciones humanas a las cuales describe estadísticamente y es su objeto de estudio. Y este estudio estadístico de la población humana lo hace desde dos puntos de vista. Es decir, desde un punto de vista estático estudiará a las estructuras de la población y desde un punto de vista dinámico a los movimientos migratorios. Sigamos hablando sobre la demografía. Para finalizar, hablaremos sobre los tipos de demografía, comenzando con la demografía descriptiva, que es la que detalla cómo es la población en un momento dado y cómo cambia esa población con el transcurrir del tiempo. También tenemos a la analítica, que trata de explicar por qué la población es así y por qué cambia de esa forma o manera. Otra demografía es la estática, que es la que estudia la población en un momento determinado, su tamaño, su estructura y su distribución geográfica. Y por último mencionar a la demografía dinámica, que estudia los cambios que experimentan la población en el transcurso del tiempo en lo que respecta a su tamaño, estructura y distribución geográfica. Bueno, esto es todo por hoy. Bien. Si se dan cuenta, ¿no? Es un muy buen resumen para entender lo que es demografía, los tipos de demografía que tenemos. Bien, ¿se escuchó bien, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver este otro. Hola, somos Emilia Botelo, Priscila Gay. En este es un estudio que hicieron unas alumnas de una facultad de la carrera de nutrición.
aquí van a presentar un poco lo que son estos indicadores epidemiológicos y que se hacen para tener una idea de la población, de lo que está sucediendo, etc. Así que como información también es muy buena. Sharon Michelou, Rosario Kirch, estudiantes de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Universidad de la Cuenca del Plata, y hoy vamos a hablar de demografía, como parte de la Cátedra de Salud Pública y Epidemiología. La demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas. Se encarga de la cuantificación de aspectos poblacionales tales como volumen, estructura y distribución geográfica, así como los cambios que estos aspectos tienen en el tiempo, debido a tres fenómenos básicos: fecundidad, mortalidad y migraciones. Una población se determina por la elección del observador respecto a las características de interés. Las fuentes de datos demográficos pueden ser primarias o secundarias. En las fuentes primarias, los datos se obtienen y son elaborados por el propio investigador, mientras que en las fuentes secundarias, los datos se obtienen de fuentes como censos, registros, encuestas, gráficos, entre otros. A continuación, vamos a detallar los principales aspectos demográficos nombrados con anterioridad: volumen, estructura y distribución geográfica, a través de la aplicación de un ejemplo. El ejemplo que trataremos es un estudio descriptivo de la situación nutricional en niños de 6 a 72 meses de la República Argentina, el cual utilizó como fuente secundaria los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada en el año 2004-2005. El mismo tiene como objetivo describir la situación de salud y el estado nutricional de estos niños menores de 5 años para el total del país y por región. El volumen tiene relación estrecha con el crecimiento poblacional. Su conocimiento es indispensable para la identificación de casos de una enfermedad o problemas de salud, es decir, nos determina la cantidad de población a ser estudiada o analizada. Se puede dar cambios en las poblaciones dados por tres factores: la fecundidad, que es el peso o impacto de la reproducción humana sobre la población; la mortalidad, que hace referencia al hecho biológico de la muerte; y las migraciones, que son los desplazamientos territoriales de las personas. Dentro del ejemplo, podemos observar que el volumen se encuentra identificado en la muestra de niños que se tomó para el estudio dentro de 89 localidades. Fueron seleccionados 32.474 niños de 6 meses a 5 años de edad. La estructura hace referencia a cómo se compone una población según variables de interés. Hay dos características por las que siempre se comienza la descripción de una población: sexo y edad. A estas suele agregarse variables de interés socioeconómico y cultural. En el ejemplo, la estructura está demostrada a través de datos como: de la muestra total, 49,6% fueron niños. La proporción de niños residentes en hogares con necesidades básicas insatisfechas fue 35%, en tanto que el 28,8% residía en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. 31,5% fueron clasificados como pobres no indigentes y 28,8% como no pobres. En relación con las características de los jefes de hogar, el 55,6% refirió haber completado EGB y 43,7% comunicó un nivel de instrucción mayor. 82,8% respondió haber trabajado por lo menos una hora en la semana previa de la entrevista. 50,1% refirió contar con la cobertura de salud exclusiva del sector público y 42,5% con cobertura por obra social. Y por último, un 10% con seguro privado o mutual. Otro de los datos, como los índices antropométricos determinados por región, son
La prevalencia de baja talla fue de un 8%, 2,1% presentó bajo peso, 1,3% emaciación y 10,4% obesidad en niños de 6 a 72 meses de la muestra total. Se utilizaron criterios como bajo peso, acortamiento, emaciación y obesidad para dar un diagnóstico antropométrico nutricional, donde en provincias como Tierra del Fuego, San Juan, San Luis, Buenos Aires, entre otras, presentaron prevalencias de obesidad más elevadas, mientras que en provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Formosa, las prevalencias más elevadas fueron de bajo peso. En la figura 1 observamos las prevalencias según condición socioeconómica de los hogares. Estos ejemplos nombrados con anterioridad son parte de otros componentes demográficos como ser biológicos y familiares, educacionales, económicas, de actividad y ocupación y de infraestructura y servicio. Otro componente importante a destacar es la pirámide poblacional, la cual es una forma habitual de presentar las distribuciones de la población según sexo y edad. Según se combinen las partes de la pirámide, se pueden obtener diferentes tipos: pirámide expansiva, pirámide estacionaria y pirámide constrictiva. El último de los aspectos a mencionar es la distribución geográfica. Este aspecto tiene que ver con la forma en la que el hombre ocupa el espacio. Hace referencia a la mayor o menor concentración poblacional, caracterizado por la urbanización o la zona rural. De los indicadores estudiados se destacan de distribución y de concentración. En el ejemplo, esta distribución se ve demarcada por las distintas regiones tomadas en cuentas como el NOR, el NEA y el Gran Buenos Aires, que fueron determinando las distintas zonas de análisis y estudio del caso. En conclusión, según los resultados presentados, la coexistencia de condiciones de déficit, sobrepeso y obesidad e inadecuaciones alimentarias constituyen los problemas centrales observados en niños menores de 6 años en la Argentina, relacionados con su condición económica. Como podemos ver, es de gran importancia el estudio demográfico, ya que de esta forma se puede tener una visión clara hacia dónde va la población del país en varios ámbitos tales como tasa de crecimiento, mortalidad, migración, género, entre otros. Y de esta forma se pueden realizar políticas de estados, proyectos de intervención o leyes para el tipo de población que se requiera, además de planificaciones en salud, economía y otros aspectos que sean de referencia para la toma de decisiones. Vamos a repasar un poco lo que hablamos a lo largo del video para destacar lo más importante. Podemos decir, entonces, que la demografía como ciencia se encarga de la cuantificación de 3 aspectos importantes: el volumen, que nos determina la cantidad de población a ser estudiada; la estructura, que nos va a definir cómo se compone esa población; y la distribución geográfica, la cual nos indica cómo la población ocupa el espacio territorial. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció? Me parece que tienen resumen bastante bueno como para ver lo que hemos visto o lo que tienen escrito en la unidad bibliográfica, chicos. Entonces, empiecen a tratar de abrir las unidades bibliográficas, que la información está ahí y les va a ayudar a estudiar mejor. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran decir con respecto a lo que vieron? No, profe, la verdad se entendió bastante bien. Sí, y creo que es un resumen que puede ayudar mucho también al estudio, chicos, ¿ya? Y a entender para qué nos sirven ciertas ciencias, porque a veces uno dice, ¿de qué me puede servir? O ustedes mismos
¿no? En laboratorio. ¿Para qué me sirve la salud pública o para qué me ponen esta materia? Bien, vean que es importante, ¿no? El conocimiento de cómo está formada la, la población, y esto también me ayuda, como decían decía el video, a determinar los recursos que voy a necesitar. Si yo estoy en un servicio, tener idea de los recursos que voy a necesitar en este lugar, ¿no? Por eso es importante saber, ¿no? Cuando uno va a trabajar a algún lugar, cómo es, a qué población atiende, etcétera, para organizar también el modo de llevar a cabo o de desarrollar el trabajo que tengan que hacer. Bien, para hoy yo les había subido sobre epidemiología, es algo que tenemos y que doy en las otras carreras. ¿Qué nos va a mostrar? Les doy un pantallazo grande para que entiendan un poco desde dónde va la epidemiología y todo lo que nos va a ayudar. A ver, estoy sin el video ahí. Y todo lo que nos va a ayudar a entender, ¿no?, la parte de demografía que hemos visto. Déjenme buscar ahí, la pestaña. Compartir. Bien. Bueno, esto es epidemiología, que es, vamos a ver un poquito la evolución histórica y para qué nos sirve. En la próxima clase seguramente vamos a poder ir viendo los cálculos que podemos hacer. Bien, lo que tenemos acá es desde dónde se origina o cuál es su origen. Ya es un término griego, como saben, nuestro idioma latino, las palabras vienen del griego. Y epi, que significa sobre, demos significa pueblo, y logos, estudio tratado. Entonces es el estudio sobre los pueblos o cómo está formada esta población, y todo esto se hace con referencia al estado de salud y enfermedad, ¿bien? Que es lo que a nosotros nos interesa saber, ¿bien? La definición en sí de epidemiología, que es esta disciplina, voy a leer no lo que está en rojo, ¿bien? Epidemiología es la disciplina que estudia la distribución y determinante de las enfermedades o eventos y fenómenos de salud, ¿bien?, en grupos sociales. Y todos aquellos factores que influyen en esto, chicos. Lo que está en rojo lo puse así como para que vamos entendiendo que es una ciencia que tiene un método científico, ¿no?, bien, que es sistemática, que usa la estadística. Y la distribución son aquellas frecuencias y patrones que se van repitiendo. Bien, por ejemplo, en una enfermedad, con qué frecuencia se presenta, cuál es el patrón que presenta. Y las determinantes, si recuerdan a la primera unidad que vimos, el concepto de salud, la historia natural de la enfermedad y todos los factores, porque nosotros la enfermedad la tenemos que poner dentro de un contexto sociocultural, ¿bien? Y es allí donde se desarrolla. No podemos dejar de lado los factores que nos rodean, estas causas, estas determinantes sociales que se compone también en la participación de una enfermedad o del proceso salud-enfermedad, ¿bien? Porque el ambiente y los recursos, ¿no?, que tenga la población va a influir mucho en su modo de enfermarse o cómo se distribuye la enfermedad dentro de un grupo poblacional. Bien, ¿se recuerdan un poco cuáles son los factores o determinantes que pueden influir? ¿Los habíamos visto? Todo lo que es la parte de saneamientos, la socioeconómica, bueno, todo lo que te restringe, ¿no? Dónde creciste, cómo y demás. Bien, bien. Esto con respecto a lo externo.
Y también, ¿no? Nosotros tenemos una parte biológica que eso depende solamente de nosotros, de la herencia que tuvimos genética. Bien, eso siempre presente porque lo llevamos con nosotros. Pero lo que decía acá la compañera, bueno, estas determinantes de dónde me enfermo, cuál es mi estructura o lo que me rodea, bien, que es muy importante. ¿A qué recursos tengo? Y a esto, no sé, decimos en la parte ambiental, que vamos a tener efectos físicos, químicos, biológicos, ¿no? Por ejemplo, los biológicos nos vamos a referir a las bacterias, a los virus, a los hongos que nos van a enfermar, y a los socioculturales, cómo en nuestra sociedad nos comportamos, cuál es nuestra cultura, ¿bien? Por ejemplo, en la forma como preparamos los alimentos, etcétera. Todo esto va a influir en nuestra vida. Y luego tenemos el estilo de vida. El estilo de vida también es algo muy importante que depende de nosotros. Ahí solamente somos nosotros los que vamos a decidir cómo nos comportamos. Pero esto también va a estar determinado por los recursos que tengamos. Bien, y luego está el sistema de salud. El sistema de salud o la atención sanitaria es aquella que nos brinda el Estado o la comunidad donde estamos presentes. Bien, luego tenemos que vamos a ver cómo se distribuye en el tiempo y en qué lugar y en qué personas. Bien, entonces esto también es muy importante porque nos va a permitir identificar variables que son primordiales. Y las determinantes, como les decía, es cómo, bien, ¿no? Y por qué se produce. A veces vamos a decir, bueno, esta comunidad está enferma porque hay contaminación en tal lugar o hay presencia de algo. Si hacemos un poco de historia, vemos que la epidemiología, ya antes de Cristo, con Hipócrates, tenemos estudios epidemiológicos y este fue el primer epidemiólogo, ¿no? Porque él trató de explicar que la enfermedad no era un castigo divino, no era algo sobrenatural, sino que era algo que lo podíamos comprobar y que estaba presente en el aire, en las aguas y en los lugares. Y él introdujo estos términos de epidémico y endémico. Bien, así que epidémico es cuando tenemos varios casos en una zona determinada y endémico, ¿no? Cuando hay una presencia de una enfermedad en un lugar determinado. Por ejemplo, en Argentina, a ver quién me sabe decir, ¿qué tenemos endémico nosotros? La enfermedad de Chagas. La enfermedad del Chagas, muy bien, ¿no? Esto es endémico, sabemos que está en el norte, ¿no? Y también tenemos el problema del dengue, ya que se está transformando también en algo endémico y que se está moviendo también de lugar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el mosquito, ¿no? Con el cambio climático, piensen que ya han visto mosquitos, ¿no? Que produce dengue en la Patagonia. Entonces, con este cambio climático las cosas van cambiando. Luego tenemos Galeano, ¿no? Que ya él fue descubriendo esto de que hay factores procatárticos, o sea, esta noción del estilo de vida que va a influir mucho en nosotros, en nuestra salud y en la enfermedad que podamos tener. O sea, el estilo de vida es primordial. Bien. Luego tenemos las teorías, empezamos el concepto del contagio y la teoría microbiana de la enfermedad, ¿no? Este señor que es griego, Fracastorus, ¿no? Propuso que la enfermedad es transmitida de persona a persona por partículas y viene este concepto de contagio. Luego, Edward Jenner descubre el microscopio y da una fundamentación de la teoría microbiana, porque ya pudimos ver que hay seres microscópicos que nos enferman. Bien. Luego tenemos Pasteur, ¿no? Que demostró que con la inmunización podemos prevenir, en este caso, la rabia, y luego también él hizo la pasteurización de los alimentos.
Y así, a través del tiempo, fueron incluyendo otras ciencias, chicos, que nos van a ayudar a entender, ¿no?, la epidemiología y la demografía. Tenemos el nacimiento de estas estadísticas vitales, que es decir, cuánta gente nace, cuánta gente muere, y esto lo hizo, por ejemplo, John Brown, que realiza este análisis de datos ya en el 1600, y fue el primero en que cuantificó, ¿no?, estos patrones de nacimiento, por qué ocurre la muerte, ¿no?, con cuánta frecuencia, etc. Y William Farr también, padre de la estadística vital moderna y la vigilancia. Este también, ¿no?, incluyendo otras ciencias. Luego tenemos algunos estudios epidemiológicos, por ejemplo, este señor Snow, que es un estadista, pero en 1800, cuando hay una gran epidemia de cólera en la ciudad de Londres, él, que le llaman el padre de la epidemiología de campo, ¿no?, él vio y observó que las personas que se enfermaban iban a determinado pozo de agua. Recuerden que antes no tenían el agua en la canilla como la tenemos nosotros, sino que había un pozo en el centro de la ciudad, o varios pozos dependiendo del tamaño de las ciudades, y desde ahí sacaban el agua. Bueno, este señor observó que la gente que iba a determinado pozo sacaba el agua, la bebía, se enfermaba y moría. Entonces él, por deducción, fue viendo que las personas que bebían esa agua, ¿no?, se enfermaban y morían. Entonces, solamente con la observación, ¿bien?, y en el campo, él fue determinando que el problema estaba en el agua. Porque en los otros pozos de la ciudad no sucedía eso. Así que vean la importancia, ¿no?, de saber observar, y con esto se produjo la prevención del cólera, y se terminó también, o sea, se cierra un pozo y se termina la problemática. Acá nos dice, ¿no?, que esta es una definición del 2008, que cada definición va a estar influenciada por la época. Y esto es verdad, chicos. A mayor conocimiento vamos a tener, ¿no?, una definición diferente. Por ejemplo, esta es del 2008, y si nosotros tuviéramos que hacer una definición ahora, nosotros que hemos pasado una pandemia, seguramente va a ser distinta. ¿Por qué? Porque las vivencias son distintas, los conocimientos son distintos y los recursos también. Bien. Dentro de lo que es epidemiología, nos preguntamos para qué nos puede servir. Bueno, hay muchos campos en que podemos usar la epidemiología. Y uno es, por ejemplo, el análisis de la situación. Bien, nos sirve para tener datos de lo que está ocurriendo, para una vigilancia epidemiológica. Esto es muy importante. Bien, y también para evaluar tecnologías y para investigar. Bien, bueno, ya quedan 40 segundos, vamos a cortar y nos volvemos a conectar para seguir con la otra parte de la clase, ¿ok? Ok.